Hola, hola, el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Estamos por aquí grabando nuestro primer video en YouTube. Quiero decirte que lo pensé muchísimo antes de grabarte porque normalmente hago videos cortos, 30 segundos, un minuto, explicando de lo que por gracia he recibido. Pero hoy he tomado la decisión de hablar un poco más acerca de mi vida y de lo que Dios ha hecho en mi casa, en mi hogar y en particularmente en mi vida como ser humano. Quiero que sepas que primeramente me voy a presentar. Mi nombre es Keini de Muset Ruiz. Sí, aunque me cueste decirlo todavía un poco, soy de Muset Ruiz. Este, y tengo 40 años por la misericordia de Dios. Y hoy me presento delante de ti, de esta plataforma, y sé que parte de mis testimonios, de lo que yo vaya a contar, al menos a una persona va a impactar. Y bueno, te cuento que soy cristiana evangélica hace aproximadamente 16 años. Bueno, desde ese momento acepté al Señor, pero ahora, después de 5 años para acá, me he enamorado y he conocido al Señor Jesucristo. Eh, Parte de lo que verás aquí son partes de mis testimonios, cómo llegué a los pies de Cristo, cómo mi esposo después de 15 años logró aceptar al Señor, cómo el Señor nos ha pasado por momentos de escasez, por momentos de enfermedades, por momentos de angustia, momentos de tribulaciones, pero quiero que sepas que aún así, con todo y eso, el Señor ha permanecido y ha sido fiel como lo establece en su palabra. Hoy quería presentarme ante este público que me va a ver. Estoy muy nerviosa. A lo mejor van a haber palabras que no tengan coherencia, a lo mejor van a haber muchísimas cosas que como que van por un lado y por el otro, pero bueno, de eso se trata. Se trata de ser original, se trata de ser yo misma, de no tener un guión, porque mi vida no es un guión, mi vida la he vivido conforme a la voluntad del Señor y también conforme a muchos errores que he tenido. eh, pero quise compartir contigo y quiero compartir contigo muchas cosas que he conocido en los caminos de Dios. Eh, He sido una mujer que ha pasado por mucho, he sido una mujer que ha pasado por muchas decepciones, por mucho sufrimiento, pero también he sido una mujer que ha sido eh, muy, pero muy terca. Sí, a veces solamente creemos que o le echamos la culpa a otras personas, pero no nos miramos en cómo somos nosotros. A veces oramos al Señor para que otras personas cambien, pero ¿cuántas veces nosotros le hemos orado a Dios que cambie, que cambiemos nosotros como seres humanos para que podamos entender, para que nosotros podamos entender a las otras personas? Pues cortamente te voy a decir el testimonio de cómo mi esposo después de 15 años, mi esposo llega a los pies de Cristo. Quiero que sepas que yo, por ejemplo, en particular, no conocía del Señor. Mi mamá no conocía de Dios, mi papá no conocía de Dios. Vengo de una familia totalmente idólatra. Adorábamos a imágenes. Estábamos en esa mentira porque de generación en generación eso fue lo que se nos fue enseñando. Pero gracias a la misericordia de Dios, porque Dios no llega ni antes ni después. Dios llega en el momento justo y en el momento perfecto. Conozco a mi esposo a la edad de 17 años, él tenía 18 años para ese entonces. Nos conocimos, estuvimos 5 años de noviazgo y luego nosotros decidimos vivir juntos. Desde ese momento comenzó la travesía en nuestro hogar, porque él, aunque sus padres, quiero aclarar que aunque los papás de mi esposo sí conocían del Evangelio, como tal no le habían inculcado ¿cómo decirle? Ese temor al Señor. Y aunque mi esposo, eh, según él me cuenta, él le entregó su vida al Señor a la edad de 16, 17 años, pero él más nunca. O sea, pasó un evangelista, le hizo el llamado, mi esposo aceptó, pero de ahí no hubo como un seguimiento, no hubo como alguien que lo orientara, no hubo como alguien que estuviera ahí. Y como te mencioné, sus papás sabían del evangelio, pero no le inculcaban a profundidad lo que era el temor al Señor. Yo venía de una familia idólatra,
Yo no sabía lo que era el temor a Jehová. Yo no sabía eh, la palabra del Señor, no conocía nada. Yo lo único que sabía era que según, ¿verdad? Lo que le habían enseñado a mi madre era adorar imágenes, era vivir una vida feliz, era en hacer el bien, ¿verdad? Porque cuando estamos en el mundo creemos que hacemos las cosas bien, pero no es así. En resumidas cuentas, nos metemos a vivir juntos y ahí comienza nuestra travesía. Hubieron muchas infidelidades, hubieron muchas traiciones, muchos maltratos, muchas ofensas. Y después del tiempo, el Señor me mete en un proceso muy fuerte, en donde estuve en depresión, en donde estuve en ansiedades, en donde por mucho tiempo, deseé no estar, no vivir, porque no le hallaba sentido a la vida. Un proceso muy duro que nos metió con nuestra hija mayor, que luego más adelante en detalles se lo voy a comentar. Pero el hecho es que este proceso fue algo que el Señor utilizó para quebrantarme, pero no para dañarme, sino para que yo volteara a verlo, para que yo comenzara a conocer ese Dios maravilloso, ese Dios amoroso al cual le sirvo hoy. El hecho es que conozco al Señor. Un día voy a una iglesia, a una casa culto, en donde consigo una maravillosa pastora y me habla de parte del Señor y me habla diciéndome, desde ese momento, ella ministra a mi vida, ¿verdad? El Señor ministra a través de su boca y me dice, así te dice el Señor, a partir de hoy te vas a convertir en una mujer de fe. Wow, yo no entendía, yo no entendía de qué ella me estaba hablando, porque yo decía, yo no sabía que la fe era la convicción de lo que uno esperaba, la certeza de lo que uno no estaba viendo. Y ella me estaba hablando y yo no, aunque no le estaba entendiendo, esas palabras estaban penetrando profundamente mi corazón. Y era algo como que, algo muy especial que el Señor hizo en mí en ese entonces. Lloré como nunca, pero desde ese día comencé a dormir más tranquila. Llegué a mi casa y le dije a mi esposo, le entregué mi vida al Señor. Él me dijo, ok, pero diariamente lloraba, diariamente tenía la ansiedad, me quería volver loca, eh, tenía mucha frustración, no deseaba vivir. Tuve un apoyo muy importante, lo cual fue mi hermana, que en este video quiero recalcarlo. eh, Mi hermana fue un apoyo incondicional en este proceso que yo pasé, pero en ese proceso, ¿verdad? Mi esposo y yo tuvimos muchas discusiones, muchas peleas, hubieron infidelidades. em, Mi esposo era un hombre bastante arrogante. Yo era una mujer muy malcriada. No sabía ni entendía, nunca nadie me había dicho que nosotros como mujeres debemos de estar sumisas ante nuestros esposos. Y yo en mi casa no había visto eso. En mi casa yo lo que veía era que mi mamá era la que mandaba y que en mi casa se hacía lo que mi mamá dijera y punto. Pero comienzo a leer la palabra, comienzo a instruirme en la palabra y el Señor me va guiando a orar por mi esposo. Y nosotros, como te conté anteriormente, decidimos vivir juntos, pero no estábamos casados. Y después de tantas oraciones, yo veía que mi esposo no cambiaba, pero era que mi oración lo que decía era, Señor, cambia a mi esposo, Señor, cambia a mi esposo. Hasta que Dios me dirigió a que ya no orara para que mi esposo cambiara, sino que le pidiera a él que cambiara mi vida, que cambiara mi corazón, para que mi esposo viera esos cambios en mí y luego él pudiera cambiar. Déjeme decirte que este proceso fue muy largo, mis hermanos, porque lo que pudo durar tal vez 3 meses, 6 meses, un año, yo lo prolongué por 15 años, porque yo oraba y pasaba mucho tiempo de rodillas orando por mi esposo. Pero cuando mi esposo llegaba
y me decía algo, yo quería que todo se hiciera como yo creía que estaba bien. Yo quería mandar a mi esposo, yo quería ser la mamá de mi esposo. Y tal vez tú como mujer has cometido este error. Has orado mucho por tu esposo y no ves los cambios, pero las que primero tenemos que cambiar somos nosotros, nosotras las mujeres, para que ellos vean ese cambio en nosotros. Un día en oración ya estaba cansada, estaba agotada. Sentía que había orado mucho y que mi esposo no cambiaba. Yo no veía ningún cambio por ningún lado. Y déjame decirte que cuando nosotros no estamos casados legalmente, no tenemos legalidad en el mundo espiritual sobre la vida de nuestros esposos. Pero yo no me quería casar. Yo le decía a mi esposo que no había necesidad, que un papel no definía la felicidad de nadie. Pero ante los ojos de Dios sí. Ante los ojos de Dios, para que Dios intervenga en un matrimonio, debemos de estar casados legalmente. El Señor comenzó a poner eso en mi corazón, que tenía que casarme, que tenía que casarme. Y un día se lo comenté a mi esposo. Y para mi mayor sorpresa, mi esposo me dijo, si eso es lo que tú quieres, pues vamos a casarnos. No tuve una boda elegante. Mi boda fue muy sencilla. Para ese entonces estábamos pasando una situación económica muy dura en nuestro país y fuimos, nos casamos y así pasó todo. Luego de que nos casamos, comienzo yo a decirle al Señor, bueno, ya estamos casados, pero mi esposo no cambia. ¿Qué está pasando? Comencé a orar por mi corazón, para que Dios cambiara mi manera de pensar, para que Dios cambiara mi manera de ser, para que Dios quitara ese mal carácter que había en mí y para que mi esposo comenzara a ver esa mujer sumisa, esa mujer que lo amaba, esa mujer que estaba dispuesta a entregarlo todo por nuestro matrimonio y que esa mujer que estaba dispuesta a perdonar las infidelidades, los maltratos, las ofensas y todo lo que se había permitido en nuestra vida pasada. Mis hermanos, es impresionante cómo cuando nosotros le pedimos de corazón al Señor que obre en nuestras vidas, cómo Dios obra. Dios obra y Dios cambia y transforma nuestros corazones. Su palabra dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo toco esa puerta. Quien me abre, yo cenaré con él y él conmigo. En ese momento que yo le pedí al Señor que transformara mi corazón, en ese momento yo decidí abrirle la puerta al Señor y que Él trabajara en mi corazón. El Señor comenzó a hacer cambios en mi vida y yo fui reflejando esos cambios para que mi esposo viera esos cambios. Y un día menos pensado, después de 15 años, mi esposo en una casa de oración recibe el llamado y mi esposo lo acepta. Déjame decirte que si tú como mujer, a lo mejor hoy estás cansada, a lo mejor estás agotada de, de tal vez orar por tu esposo, a lo mejor has sido una mujer maltratada, a lo mejor has sido tú una mujer ofendida, a lo mejor has sufrido infidelidades. Pero déjame decirte que cuando Dios une a dos personas, Dios tiene propósito. Dios une propósitos. Y en ese momento mi esposo aceptó al Señor. Y todo en nuestras vidas comenzó a cambiar. Los cambios fueron en algunos lentos, en algunos muy rápidos. Pero mi esposo pasó de tener un carácter volátil a tener un carácter sumiso. Mi esposo pasó de ser un hombre ofensivo a ser un hombre respetuoso. De ser un hombre amargado a ser un hombre cariñoso. Y hoy quiero decirte que esto es parte de mi testimonio, de todo lo que yo viví en mi matrimonio antes de que mi esposo llegara a los pies de Cristo. Pero hoy mi consejo es para ti, mujer, que tal vez estás cansada de orar por tu esposo, que tal vez estás cansada de pedirle a Dios que lo cambie, que transforme su corazón. Hoy mi mayor consejo es que pídele a Dios que cambie tu corazón. Pídele a Dios ser esa mujer sumisa, así como lo establece la palabra. Pídele al Señor, escudriña mi corazón
Limpia mis pensamientos. Haz que mi esposo vea en mí esa mujer sumisa, esa mujer respetuosa y esa mujer entregada a su hogar. Esa mujer virtuosa de la cual habla el libro de Proverbios, capítulo 31. Hoy te cuento parte de mi testimonio. Este es mi primer video en esta plataforma de YouTube. A lo mejor va a salir con muchos errores. A lo mejor te estoy hablando por un lado y mis ojos están mirando a otro, pero esto es parte del proceso. Quiero que sepas que nada al principio va a ser perfecto. Al principio nada va a ser perfecto, pero con el transcurrir del tiempo vamos a ir mejorando, vamos a ir cambiando. Y así es nuestra vida en Cristo. Al principio vamos a tener muchos tropiezos. Al principio vamos a cometer muchos errores. Pero mientras vamos conociendo más a Cristo, nosotros vamos a ir mejorando más nuestras vidas. Hoy quiero decirte que si tú no le has entregado tu vida al Señor, este es el momento, mujer. Este es el momento, varón de Dios. Y a lo mejor van a haber comentarios negativos, comentarios positivos, pero todo sea para la gloria de Dios. Todo lo que yo he hablado aquí en este momento sea para glorificar al Señor. Una vez más te digo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Estaré por aquí más a menudo porque hoy he decidido dar un gran paso en mi vida y sé que al menos una persona va a ser impactada con este testimonio, porque hoy en día el enemigo está atacando mucho a la familia. El enemigo está atacando mucho los matrimonios, pero el Señor, desde el principio, hombre y mujer los creó el Señor, para que establecieran, para que se fructificaran, para que se multiplicasen. Hoy te quiero decir que existe un Dios verdadero. Existe un Padre que nos ama. Existe un Dios que transforma. Existe un Dios que es el Todopoderoso. Así que sin más nada que agregar a este video, espero que tú lo comentes, les des like, te suscribas, porque por aquí estaré contando más testimonios, un poco más de cómo es mi vida, porque hoy he decidido cantar mi melodía, porque mi melodía puede ser lo que el Espíritu Santo utilice para edificar a otra persona. Así que no te olvides, suscríbete, dale like y comenta. Dios te bendiga.